¿Pueden tomar asiento, hermano? Gracias. Pues el tema que les voy a compartir en esta mañana le he titulado Ciudadanos del Cielo. Entonces, este tema que les quiero compartir es muy interesante y va mucho de la mano con lo que les acabo de decir, de que es un privilegio el poder servir a Dios. Porque vemos como en el Antiguo Testamento no le era permitido a los gentiles ser pueblo de Dios. No le era permitido ni aún mencionar el nombre de Dios. Aún los mismos judíos tenían temor al mencionar el nombre de Dios. Por eso es de que le cambiaban algunas de las letras. Entonces, nosotros ahora hemos sido parte de esa familia por medio de Cristo, y es precisamente lo que les quiero compartir. Este viene siendo un misterio que le llama la palabra, le llama el apóstol Pablo, que el evangelio es un misterio. Es un misterio que le fue encomendado a la iglesia. Viene siendo como el tesoro que habla en Mateo 13, que dice que es como el hombre que encuentra ese tesoro y se da cuenta que es muy valioso, y dice, deja todas las demás cosas y se empieza a enfocar en ese tesoro, se empieza a concentrar en eso. Entonces, pues antes de comentarles esto, yo solo les quiero hacer una pregunta y que mediten realmente en su corazón. O sea, ¿tenemos alguna duda acerca de nuestra salvación? ¿Estamos completamente seguros que el día que muramos vamos a ir al cielo? Amén. Si es que hay alguna duda en nuestro corazón, ¿por qué la hay? Entonces, es importante que tengamos esa certeza, así como lo escuché, que decir, tengo vida eterna. Pero si dentro de nuestro corazón o dentro de nosotros hay algo que no está seguro, el día de hoy lo vamos a ver. Si me pueden acompañar, vamos a Efesios 1. Me dan un amén cuando estén ahí, por favor. Amén. Y pues el día de hoy mi oración es como la de Pablo, que está en Efesios 1:16. Les voy a leer del 16 al 19. Dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros en los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Bueno, entonces, a mí lo que me llama mucho la atención aquí es donde dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces,
es muy importante que para que nosotros podamos tener una convicción acerca de nuestra salvación, acerca de lo que creemos, pues es precisamente eso, el conocimiento. Una vez que nosotros tenemos esa certeza de lo que estamos creyendo, pues no va a haber ninguna duda. No va a haber ninguna duda al decir, yo soy cristiano. ¿Y por qué soy cristiano? Es importante que cada cristiano pueda dar el plan de salvación sin temor, sin titubear y sabiendo 100% que lo que está diciendo Él lo conoce y Él lo sabe. Entonces, ahí mismo en Efesios 1, vamos a leer del 3 al 7. Aquí vamos a estar viendo que una vez nosotros siendo salvos, una vez habiendo creído, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Efesios 1 del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Palabra clave aquí, si la pueden subrayar en su Biblia: predestinado. El Señor nos predestinó. ¿Qué quiere decir eso? La misma palabra se expresa. Pre es antes y destinar. El Señor predestinó al mundo entero para salvación. Ahí hay una cosa que yo a veces he escuchado, de que hay un poquito de confusión en cuanto a la predestinación, que algunas personas piensan que Dios escogió a unos para el infierno y a otros para el cielo, y esto pues no tendría mucho sentido, porque entonces ¿dónde quedó Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces no sería todo aquel que crea, sino todo aquel que Dios escogió. Entonces, más bien lo que está diciendo con la predestinación es de que antes de que el Señor nos hubiera creado, antes de que nosotros hubiésemos nacido, el Señor ya nos había amado. El Señor ya nos había amado y ya estábamos en su plan de salvación, que es en Cristo. Entonces, en cuanto a esto de la predestinación, cualquier persona en el mundo puede tener esa salvación, esa ciudadanía de lo que les estoy comentando. Es una ciudadanía que el mundo entero puede tener. Sin embargo, ¿cuántas personas la rechazan? Hablamos de una ciudadanía de los Estados Unidos y todos queremos una ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es algo valioso, es algo que nos ayuda bastante en cuanto a la vida de aquí. Podemos trabajar libremente, podemos viajar libremente y todo eso, y es muy útil. Pero ¿qué acerca de la ciudadanía celestial? Es una ciudadanía gratuita, sin acepción de personas, sin importar lo que hemos cometido en el pasado. Pero para obtener esa ciudadanía, ¿qué nos han predicado? ¿O qué podemos nosotros, ya como cristianos, compartir acerca de esa ciudadanía? A mí me vuela los fusibles a veces al pensar, ¿cómo es posible que uno le explica el plan de salvación a alguna persona y le estás diciendo, si te arrepientes, Dios te puede perdonar? Dios te quiere perdonar más bien. Y sin embargo
Dicen no. Les da igual, pues. Y digo, pero imagínate si les dijeran, ¿quieres una ciudadanía de Estados Unidos? Te la arrebatan de volada. Y digo, o sea, ¿cómo es de que está tan menospreciado el valor espiritual de las personas? O sea, por lo regular siempre nos enfocamos más en las cosas físicas que en las cosas espirituales, cuando la palabra de Dios nos dice que es al revés. Cuando primero las cosas espirituales van bien, las cosas físicas afuera van a ir mejor. Todo va a ir cambiando, pero es de adentro hacia afuera. Entonces, vemos, como les digo, el Señor ha predestinado al mundo entero para salvación. Mas hay personas que en sí mismas no quieren creer ese plan de salvación y lo rechazan, y ellos mismos son los que se condenan. Lo dice en Juan 3, en Juan 3:16. O sea, todo el que cree y viene a Él no es condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo rechazó. Él mismo dijo no a esa ciudadanía. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a dar este plan de salvación, a dar esta guía para esa ciudadanía. Vamos a ver Efesios 2, del 1 al 6, si me pueden acompañar. Amén. Efesios 2, del 1 al 6 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Estos son los beneficios de aceptar esa ciudadanía. Y es una maravilla, porque les digo, número uno, Él nos dio el perdón. Ese perdón que nadie de nosotros merecíamos, porque como les comentaba, esta ciudadanía es celestial, y era una ciudadanía que le pertenecía a Israel solamente, no a los gentiles. Mas Dios, por medio de Jesucristo, abrió y partió esa línea que había. Ahora la salvación es para todo el mundo entero. Esa salvación es para todo el mundo entero, es gratuita. Ahí lo dice, por gracia sois salvos. Entonces, ¿a quién no le gustaría eso? O sea, ¿a quién rechazaría eso? Solamente, como dice la palabra, a alguien sin entendimiento, alguien que no tiene un razonamiento, que no se pone a pensar las cosas como son. Pero aquí mismo lo dice, nosotros éramos igual que ellos, porque en un tiempo pensábamos de esa manera también. Nos querían hablar de Cristo, ya oíamos la palabra de Jesús y era como una ofensa. Ay, viene ese cristianucho y quiere cambiarme la mente y me quiere meter sus ideas. Y decía, pero creo en Dios, pero me hablan de Cristo y no quiero hablar de Cristo, o no quiero oír la palabra Biblia. Entonces, como ahí dice, hay un espíritu de desobediencia que opera, el cual nosotros también estábamos bajo de ese dominio. Mas al haber recibido la palabra del Evangelio, como les digo, el perdón de los pecados, por gracia, gratuitamente, Él
nos hace sentar en los lugares celestiales, que viene siendo lo que vamos a ser redimidos un día, que vamos a estar con el Señor. Entonces, como les digo, el número uno es de que Dios nos ha perdonado. Dios nos ha hecho aceptados por medio de Cristo. Muchas de las veces pues podemos llegar a ver como la oración, como decía Saraí hace rato, un poco enfadosa, o las alabanzas y todo eso, pero a veces perdemos un poquito de vista, como les digo, que no éramos merecedores ni de eso antes. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿por qué decimos al final de una oración el nombre de Jesús? ¿Qué quiere decir en el nombre de Jesús? Estamos diciéndole a Dios que no se lo pido porque yo quiero, se lo pido por medio de Jesús, o sea, porque Él es nuestro representante, Él es nuestro abogado. Nosotros no podemos llegar con Dios y decirle: Dios, haz esto, esto y esto, y si no lo haces me enojo. No podemos hacer eso. Entonces, el simple hecho de poder hacer una oración y saber que Dios nos está escuchando es algo muy, muy valioso. Es un privilegio grandísimo poder saber que ahora somos aceptados para con Dios. Es un privilegio grandísimo saber que somos hijos de Dios, y es en quien encontramos identidad. Ese es uno de los problemas más grandes que hay hoy en el mundo. Por eso es de que hay tantas personas que solamente ponen su vida totalmente en las redes sociales, en TikTok, en todo ese tipo de cosas, que nada más suben fotos y buscan likes. ¿Por qué? Porque no se aceptan ni ellos mismos. Están buscando una aceptación que el Padre ya te la dio miles de años atrás. Cuando tú te das cuenta de lo que realmente Dios, tu Creador, piensa de ti, ya no te importa lo que los demás digan. Porque, como les digo, tristemente, pues vivimos en este mundo caído donde pues siempre las personas nos van a tener algo que señalar, y por más que uno trate de hacer las cosas bien, pues hay algo que hacemos mal, siempre vamos a caer. Pero a los ojos de Dios somos cosa preciosa, y ahí es donde encontramos la identidad de nosotros como cristianos, y ahí precisamente es donde nos damos cuenta que no lo merecíamos. Cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros no éramos merecedores del privilegio que Dios nos está dando de ahora poder hacer una oración y que Él nos escucha al instante, cuando nosotros nos damos cuenta que el privilegio que tenemos de poder leer la palabra de Dios y estar leyendo sus pensamientos es una bendición, ahí es donde desarrollamos un carácter de agradecimiento. Hasta ese momento nos damos cuenta de realmente cuánto nos ama Dios. Yo sé que muchas de las veces nosotros podemos llegar a pensar: oh, pues yo creo que Dios se olvidó de mí hoy, ve nada más cómo me fue hoy, o todo este mes me ha ido como en feria y nomás no veo una. Siempre debemos de estar recordando esto: si estoy vivo el día de hoy es porque Dios me mantiene vivo, y no me le he olvidado. O sea, el Señor siempre se acuerda de nosotros, el Señor siempre estamos en sus pensamientos, y como dice ahí, o sea, la mano de Cristo sustenta todo el universo. Dice que ni siquiera una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. O sea, ¿cuánto más nosotros no dejaríamos de respirar si Él dice ya? Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene algo detrás, y ahí es donde debemos enfocarnos. ¿Cómo es ese amor tan grande que Dios tiene hacia la humanidad?
ya nos lo había comentado el pastor en unas prédicas pasadas, cómo es de que Dios, todas las personas en el mundo somos creación de Dios. Absolutamente todo lo que existe en este mundo es creación de Dios. Mas no todos son hijos, no todos somos ciudadanos. Hay personas que han rechazado esa ciudadanía y la siguen rechazando, pudiendo serlo. Y precisamente eso es lo que nos mueve a nosotros como cristianos, o debe de movernos a compartir de esa ciudadanía. Porque le puede decir, oye, es lo que les digo, otra vez un ejemplo. ¿Qué dirían? Oye, que están aceptando gente ahorita si metes tu aplicación para que te den una green card. Todo el mundo de volada aplicaría. ¿Y por qué cuando les decimos, oye, ya viene el fin, Cristo te ama y Cristo te está esperando? No, como si nada hubiera pasado, pues. Y ahí es donde, pues a mí personalmente me da tristeza, porque digo, pues ¿qué les pasa por la cabeza, pues? O sea, yo entiendo que pues sí, puede uno tener placer en el pecado, puede uno tener dinero, puede uno tener todos los demás placeres que hay en el mundo, pero al final no se dan cuenta del mal que están haciendo, porque detrás de todo eso vienen consecuencias malas y uno está sufriendo, y después de ese sufrimiento te están explicando la dosis que te va a ayudar y aún así la sigues rechazando. ¿Cómo es posible? Es lo que digo, o sea, si analiza uno verdaderamente lo que Dios quiere para nuestra vida, son planes de bien y no para mal. Porque Dios es amor, es lo que la palabra nos habla. Dios es amor. Y cada creación de Dios, Él se preocupa. Precisamente para eso dio su Hijo. Como les digo, Dios no aventó al ser humano ahí a la deriva a ver qué le pasa, sino que Él mismo dio su Hijo por rescate para uno. Entonces ahí nos damos cuenta de realmente cuánto Él nos ama, cuánto Él ha entregado por nosotros y cuán precioso realmente es el ser humano. Porque la palabra de Dios nos dice que Él se entristece cuando ve al hombre perdido. Y mucho más ahora nosotros siendo cristianos, a veces que nos encontramos en pecado, nos encontramos fuera de su voluntad, sufrimos consecuencias. Y yo pienso que el Señor ha de decir, hijo, hija, yo no te creé para eso. Yo no te creé para que anduvieras en drogas. Yo no te creé para que anduvieras viviendo de esa manera que estás haciéndolo. Ese no es el propósito de Dios para el ser humano. El propósito de Dios para el ser humano es allá en el cielo. Allá es nuestra ciudadanía. Ahorita estamos aquí en la tierra, pero realmente nuestra ciudadanía está allá arriba. Y me da mucho gusto saber de los hermanos que estamos aquí. Pudimos decir eso con convicción. Yo tengo esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. No por mis obras ni todo eso. Mis obras son las consecuencias o son el fruto de que yo realmente amo a Dios. Pero estamos seguros de lo que estamos creyendo. Pero hay personas de allá afuera que no saben. Entonces es importante que nosotros, como les comentaba, sepamos qué decirles a ellos también. Me da mucha tristeza en ocasiones cuando ando aquí trabajando a veces en estas áreas y miro pues a los hombres y andan pues drogados o andan así y
y siento como un vacío dentro de mi panza, o sea, porque a veces uno puede decir, ay, mira cómo andan de locos, pero me pongo a pensar y digo, ¿qué sería si él fuera mi hermano? Él pudiera ser mi hermano, él pudiera ser mi hijo. Y digo, ¿qué Dios dice? O sea, ¿qué Dios piensa acerca de eso? Porque Él nos ama tanto que Él dio a su hijo. O sea, es triste la situación, muy triste. Y como les digo, y lo peor es cómo las redes sociales, cómo el mundo, cómo todo eso nos quiere sacar la mente de eso para que no pongamos atención. Cuando les digo, esos pequeños puntos son los que llevan hacia lo espiritual, porque empiezan a pensar, bueno, él necesita ayuda, ¿qué tal le comparto el evangelio y me escucha? O puede uno decir, pues lo ves y me da igual, y me da igual. Y o sea, precisamente de eso la palabra de Dios nos dice, o sea, que aprovechemos bien el tiempo. Y dentro de ese aprovechar bien el tiempo, pues cabe tomar los discipulados, así como lo hemos estado haciendo los viernes, los miércoles también, en casa, porque de esta manera vamos a ir aprendiendo y vamos a ir sintiendo más confianza al poder compartir a estas personas. Y vamos a poder llegar y decirle, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas a Cristo? No, pero que esto y que el otro. Y siempre pasan las cosas así. Yo me acuerdo, hace como 2 años le compartí a una persona allá en Portland, estaba pidiendo dinero y le dije, no, pues si quieres te compro algo de comer. No, yo quiero dinero, quiero alcohol. Y le dije, tú sabes que el alcohol te hace daño y que Cristo te ama. Y nomás se me quedó viendo, empezó a llorar. ¿Y sabes qué me dijo? Yo voy a ir para el infierno. Y le dije, tú no tienes que ir al infierno, tú puedes ir al cielo. Dijo, no quiero. Dije, ¿cómo es posible? Una ciudadanía tan preciosa que el Señor nos la ha dado gratuitamente, a veces la desperdiciamos, perdemos el tiempo, nos avergonzamos o lo que sea, cuando deberíamos estar pues bien orgullosos y bien agradecidos por este privilegio de poder ser llamados hijos de Dios, porque ciertamente a nosotros no nos costó, pero a Él sí le costó todo. Él sí dio todo por nosotros. Y ahora nosotros pues lo menos que podemos hacer es esto: poder hablar de Él, poder leer su palabra, poder hacer todo lo que está dentro de su voluntad. Si me acompañan, vamos a leer Efesios 4. Efesios 4, 17 al 21. Antes de esto, ahí ponemos una pausa. Como les había comentado, recordemos que ahora nosotros, siendo aceptados en la familia de Cristo y siendo ciudadanos, aquí en las leyes terrenales, todos los ciudadanos tenemos deberes, todos los ciudadanos tenemos responsabilidades y pues así son las cosas, así es como funciona. Nosotros ahora como familia de Dios nos ha dado, como les digo, responsabilidades que hacer y vamos a ver cuáles son esos tipos de responsabilidades o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí en Efesios 4, del 17 al 21 dice: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, porque la ignorancia de ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es lo que el Señor nos pide ahora como ser parte de su familia, como ser hijos de Dios. Como dice, apartarnos de ese tipo de pensamientos que teníamos antes y ahora nosotros poder ser luz. En Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, siendo sal, la sal sirve para sazonar. Sabemos, a nadie le gusta algo sin sal. A todos nos gusta, ya sea pues un bistec o lo que sea con sal. Sin sal, pues todo desabrido. Y nosotros precisamente somos esa sal, somos la luz, que nosotros le podemos dar palabras, les podemos dar aliento a esas personas que no tienen la ciudadanía, que no tienen la salvación. Pero dice, ¿qué pasa si esa sal ya no está salada? Dice, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos ya no estamos haciendo la función, ya no estamos cumpliendo con las responsabilidades que el Señor nos ha dado? Es cuando nosotros empezamos a perder nuestro sabor. Empezamos a perder nuestro sabor y es cuando empiezan a blasfemar en contra del Evangelio, es cuando empiezan a burlarse de nosotros, porque no tenemos esas convicciones fuertes. Y dicen, bueno, pues ese no sabe ni lo que cree, y se ríen. Oíle, ya lo viste el hermanito según, y esto y lo otro, y empiezan a burlarse. ¿Por qué? Porque ya no estamos siendo de sal, ya no estamos salando, ya no estamos dando ese toque donde las personas se dan cuenta y dicen, bueno, esta persona es diferente, tiene algo diferente, algo que no todos los demás lo hacen. Y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros seamos, personas diferentes a donde veníamos antes de nuestra manera de vivir. No está diciendo que ya no vayamos con ellos, pero si vayamos con ellos, vamos a ir a darles un cambio, una palabra de aliento, apoyarles, porque muchas de las veces podemos llegar, como dicen, con el garrote y decirle, no, yo andaba así como tú, era nomás, y así te vas a ir al infierno. Más bien es llegar y decirle, bueno, yo pasé por esas mismas cosas y nada me resultó para bien. Si tú quieres te puedo ayudar en esto y en otro, y le empieza uno a compartir ese plan de salvación, como les digo. Pero hay algo súper interesante que me llamó la atención acerca del país de aquí, de los Estados Unidos. Estaba yo escuchando creo que es como un podcast, algo así. Estaban hablando de la situación aquí en el país, acerca de que estaban queriendo como quitar todos los valores cristianos y todo eso. Pues ya sabemos lo que está pasando con las escuelas y todo. Y estaban diciendo, o sea, ¿qué está pasando y por qué lo están haciendo? Y mucho tenía que ver con esto que les comento acerca de la sal.
Porque como quien dice, nosotros somos la sal en el mundo, pero si nosotros como sal ya no estamos haciendo nuestra función, pues el mundo va a seguir haciendo lo que quiere, más a gusto. Porque como quien dice, nosotros somos lo único que le oponemos a sus leyes perversas que tienen. Pero si nosotros no estamos haciendo nada, pues ellos como quien dice, pues ya se rindieron. Es como lo que pasó con Estados Unidos y Irak. Estados Unidos se quitó y dijeron, no, pues a todo dar, nos quedamos con el lugar. Igual pasa aquí. Cuando ellos empiezan a reempujar y a reempujar y a reempujar sus leyes que afectan totalmente y abiertamente a los valores cristianos, y nosotros no hacemos nada, no decimos nada, no nos oponemos, pues las cosas van a seguir así. Entonces, pues lo único que pasa es de que, como dice ahí, o sea, nos van a pisotear, van a pasar por encima de nosotros. Y pues no hay nada que hacer. Entonces debemos nosotros de ponernos firmes en nuestras creencias y agarrarnos del Señor, porque es lo único que nos queda, estar firmes en Él. Y estaban diciendo, o sea, ¿por qué, a pesar de que están metiendo todas sus leyes, por qué no ha habido un atentado acerca de las congregaciones? O sea, ¿por qué todavía las congregaciones siguen abiertas? ¿Por qué todavía pues la gente se puede congregar libremente? Y lo que estaban diciendo y que me dio así como un sope fue que dijo, porque tristemente el evangelio que se predica aquí en los Estados Unidos es un evangelio bien reducido. Porque si ese evangelio es el que conforta, el que confronta, hubiera persecución. Hubiera persecución como la que hay en otros países. ¿Por qué? Porque lo que ellos predican no nomás alimenta el ego, sino que va directamente hacia la raíz, y eso es precisamente lo que ellos no quieren oír. Entonces, a lo largo del tiempo el evangelio se ha reducido tanto, donde ellos dicen, bueno, pues ya ni afecta, pues ya agarran de todo y hacen de todo los cristianos, pues ya hay que hacer ecumenismo. Y eso ha rebajado, como les digo, si siempre que el evangelio de Dios está triunfando hay persecución, y siempre lo va a haber. Entonces, una de las razones por las cuales no ha habido esa persecución aquí es por lo mismo, como les digo, porque no encuentran, como quien dice, tanto el cambio, sino que pues ellos pueden decir, podemos seguir metiendo nuestras leyes, podemos seguir haciendo lo que queramos, y ellos no hacen nada. Y esto lo hablo, no lo estoy diciendo aquí en la iglesia, lo estoy diciendo a nivel de todas las estadísticas que aparecen en internet, pues. Pero son cosas nada más, puntos que les comento yo para animarnos a permanecer fieles y a darnos cuenta de esa identidad que tenemos en Cristo. Porque como les digo, somos embajadores de su reino, somos personas que somos ciudadanos del cielo. Ya nos lo ha enseñado el pastor los viernes, no como para jactarnos, pero sí para darnos cuenta de en qué zapatos estamos parados. Porque somos el blanco número 1 del mundo. Somos el blanco número 1 de la burla de la familia. Somos el blanco número 1 de la burla de las personas en el trabajo. Y muchas de las veces hasta aquí en la iglesia. O sea, debemos de permanecer firmes y de entender las cosas como son. Y siempre sabiendo que pues el Señor ha dado todo por nosotros y lo sigue dando, y el Señor es bueno. Y pues sí, nuestra responsabilidad es como pueblo de Dios,
como les digo, la número uno, pues es la santificación, que fue parte de lo que Pablo escribió, creo que eran Gálatas o en Corintios, que dice: a los gentiles no se les pida, sino que no se les pida que se judaicen, algo así. O sea, que no tiene uno que hacer los ritos que hacían los judíos, sino más bien apartarse de fornicación y de toda idolatría. Eso es lo que el Señor nos pide hoy en día, que nosotros ya no formamos parte de esa mala corriente del mundo, pues, sino que uno ya se aparte para Él y comenzar, pues, a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Los ancianos tienen la responsabilidad, pues, de compartirnos la palabra, vienen siendo los líderes. También dice en Tito, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a ser buenas mujeres, amadoras de sus hijos. Los jóvenes dice que seamos de buen testimonio y que seamos serios, que seamos íntegros en todo lo que hacemos, y así mismo es como vamos a impactar al mundo. Porque, como dice la iglesia, estamos aquí en las cuatro paredes a venir a aprender, pero cuando vamos para allá afuera es cuando vamos a impactar. Cuando vamos en la high school, cuando vamos en la escuela y platicamos con nuestros amigos, nosotros debemos de decirle a ellos, porque así fue como me pasó a mí. Fíjense, cuando yo estaba más joven y tenía un amigo y me dijo, él era católico, y me dijo: ¿tú crees en Dios? Le digo: pues sí, ¿cómo no? Hasta traía mi escapulario y todo. Y dice: ¿y por qué vives como si no fueras? Yo no me quedé. Dije: pues ¿cómo? Dice: pues era nomás. Dice: allá andas con la bola también y esto y lo otro. Y le digo: pero entonces no crees en Dios. No, sí, pues ¿cómo vas a creer en Dios si ve nomás cómo andas? Y dije: mira cómo no se pone uno a pensar. O sea, dice uno creer en Dios, pero no vive conforme a lo que Dios dice. No tiene sentido. Ya fue cuando dije: oye, sí es cierto. Ya me dijo: cuando quieras ahí leemos la Biblia. Dije: pues órale. Y así fue como fui empezando a querer escuchar más de la Biblia. Y así ese impacto que ese muchacho hizo conmigo cuando era más chico, es el impacto que nuestros hijos pueden hacer, o nosotros podemos hacer en el trabajo, en cualquier lugar. Pero es importante que, como les digo, seamos sal para sazonar, pues, que estemos bien firmes en lo que conocemos, en lo que creemos, como dicen, para que no nos cuenten, para que no nos digan, porque ya sabemos lo que estamos creyendo y les podemos decir: mira, es que tú no tienes que estar así, tú no tienes que andar acá y así, porque mira, Cristo murió por ti, Cristo te ama, y si tú te arrepientes ahorita mismo, te arrepientes y tú ya eres ciudadano. Tú no tienes por qué andar yendo al infierno, porque eso no es lo que Dios hizo para ti. Uno no tiene ya como cristiano por qué andar viviendo en la corriente del mundo, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere, como les digo, tiene planes de bien para nuestra familia, tiene planes de bien para nuestro trabajo, para nuestro negocio, para nuestra escuela, para todo eso. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Creer en su palabra y obedecerla. Ahí está la clave. Creer en su palabra, obedecerla, y es lo mismo que está en Deuteronomio 28. Está la maldición y está la bendición. Dice: si no me obedeces, mira nomás cómo te va a ir como en feria. Pero sin embargo, se humilla uno ante el Señor, empieza uno a obedecer, y el mismo Señor va arreglando nuestro camino, va poniendo nuestra vida en orden. Y no estamos diciendo que todo va a ir de color de rosa, pero sí va a ir mucho mejor. Nos vamos a evitar de tantos problemas
caminando en los caminos del Señor que fuera de ellos. Entonces, pues eso es lo que les quiero compartir el día de hoy, y espero pues que esto haya sido de bendición. Y como les digo, no nos olvidemos aún en los días malos, porque ahora sí, como dicen, después de una lluvia siempre sale el sol, y siempre nos acordemos de que Dios es fiel, y siempre en nuestra mente Dios es fiel. Y ahorita ando como dicen, que no haya la puerta, pero Dios es fiel y le voy a echar ganas. ¿Y por qué? Porque Él me amó, Él ya me amó. Porque a veces decimos, no, pues yo amo a Dios con todas mis fuerzas. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, y ahora eso que decimos, yo creo en el Señor, lo tenemos que decir, pero con convicción y con fe. Él me amó primero, Él me salvó, y yo tengo mi ciudadanía. Estoy seguro y se la comparto a quien quiera, y se la doy a quien quiera, y nadie tiene por qué irse al infierno. Nadie tiene por qué. Ellos mismos se destinan a eso, por el predestinamiento ya estuvo desde antes. Él ya dio su vida, Él ya pagó todo. Ahora nomás es que uno mismo se dé cuenta y se humille y diga, pues la verdad es que sí estoy bien mal. La verdad es que así ya no puedo vivir. Ya estoy cansado y necesito de Dios. Y ahí es donde ya empieza la transformación verdadera. Entonces, se pueden poner de pie para cerrar. Padre, te agradecemos mucho por esta ciudadanía tan preciosa que tú nos has regalado. Gracias porque si no tuviéramos tu palabra, no tuviéramos conocimiento de Dios. Gracias porque aunque nosotros no podemos entender al 100%, como lo digo el Evangelio, no podremos entender todas las cosas, pero hay algo que sí nos has